Dios Padre es el autor del plan. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, al monogenés, el unigénito, el engendrado en forma única, la persona única del universo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, de esa forma, podemos ir desglosando con precisión de bisturí la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, para eso tenemos que presentar nuestras manos lavadas antes de sentarnos a la mesa de banquete, donde vamos a disfrutar del increíble banquete que significa el estudio de la palabra de Dios. Entonces, 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles, presentando este banquete como un mesero que sirve el plato que no preparó él. Dios prepara su alimento para sus hijos. Pero entonces tenemos que presentarnos a comer con las manos lavadas. Y el comunicador no es más que eso, el servidor que presenta el banquete, que presenta el plato. No hay nada especial en el pastor, no hay nada especial en el comunicador. El comunicador no es más que un individuo que tiene ese don, pero igualmente el don de ayudas, el don de oración, el don de administración. Todos los dones espirituales son importantes, igualmente importantes. Así que no debemos ver al comunicador como alguien especial que no comete pecado o que tiene un nivel superior al de los demás. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son igualmente importantes. La única diferencia es que en el trabajo de comunicador hay cierto nivel de autoridad a la hora de impartir la clase. Pero no es más que la boca que comunica, pero quien realmente transmite la información es el Espíritu Santo. Pero para poder comenzar a comer, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que citar nuestros pecados. Como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para que iniciemos esta clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder sentarnos a la mesa de banquete a disfrutar del increíble alimento espiritual que significa el estudio de tu palabra. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras y que el Espíritu Santo haga claro el mensaje a nuestro espíritu humano a fin de que podamos entenderlo, metabolizarlo y aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con el tema de la satanología, es cada vez que se mete uno a estudiar, cada vez más interesante y es imposible parar. Al menos para mí, es muy difícil parar. Y para el individuo que es positivo a la verdad, eh, en la medida que va pegándose al estudio, va creciendo su hambre por alimentarse más y más y más. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se está refiriendo a que Dios desde la eternidad pasada, en su preconocimiento de todas las cosas, sabe quién es positivo y quién va a crecer hasta la cima. Entonces, escogido en función del conocimiento que Dios tiene sobre que si la persona es o no positivo. No es que lo escoge arbitrariamente, no, es nuestra libertad de elegir si queremos seguir estudiando, si queremos llegar a la cima o simplemente queremos conformarnos con nacer de nuevo y listo. Entonces, pero en la medida que nos vamos pegando, el hambre va aumentando y va creciendo esa ansia por conocer más. Y en la medida que va creciendo esa ansia y vamos creciendo espiritualmente, vamos reconociendo cuál es nuestro don espiritual. No porque tengo un talento para la música, o porque tengo un buen discurso, o porque tengo un buen corazón para ayudar a la gente. No, no. Eso se va desarrollando y se va reconociendo en la medida que vas creciendo espiritualmente. Y cuando llega el punto en el que ya tienes suficiente conocimiento, hay una necesidad increíble de expresarte, de expresar lo que quieres hacer hacia Dios de forma natural. Es una cosa que no,
No se puede describir exactamente cómo se reconoce el don espiritual, pero ahí está. Yo desde hace una buena cantidad de años dije, yo quiero enseñar. Quiero enseñar. Y es que tengo la necesidad de abrir la boca para expresar todo esto. Y aunque en el camino uno se tropieza y se va y se viene y se cae y se levanta, y se distrae, porque la adversidad te orienta, la disciplina te orienta a Dios, mientras que la prosperidad es mucho más difícil de manejar, porque en la prosperidad te distraes. En este momento tú le dices a Dios, ¿sabes qué? No me interesa, déjame un ratico que disfrutes de todo esto. Pero cuando eres positivo, luego te encasillas de nuevo, te encarrilas, perdón, sería la palabra. Que de hecho en estos días me di cuenta que dije una palabra erróneamente. O más de una palabra habré dicho erróneamente, por supuesto. Pero entonces te encarrilas y dices, aquí quiero estar, porque esta es la casa de mi padre. Y esa es la parábola del hijo pródigo que se va. Y el pródigo significa despilfarrador, que más adelante, quién sabe, hace 1, 2, 3 años estudiaremos la parábola del hijo pródigo. Pero entonces el hijo pródigo se va y malgasta la fortuna que el padre le heredó en vida y luego se da cuenta con amargura que efectivamente había desperdiciado tiempo valioso y deseaba estar en la casa de su padre. En lugar de Dios, que es nuestro padre, en lugar del padre rechazarlo, lo recibe con los brazos abiertos. Nunca dejó de ser hijo. Mientras que el hermano religioso, autorrecto, le dijo, ¿cómo es posible, no? Y es el mismo ejemplo que pasa con Caín y Abel. No es que uno sea bueno y el otro sea malo, simplemente que uno se orientaba a la gracia y el otro se orientaba a sus obras. Entonces, para continuar con esto, porque no quiero extenderme demasiado con este palabrerío introductorio, vamos a entrar en materia, continuando con el tema que habíamos dejado abierto el día de ayer con respecto a Satanás. Entonces dice aquí en el libro de Louis Perry Schaeffer, tomo 1 de Teología Sistemática, Satanás, su creación, estado original y caída. Estos tres aspectos de la historia tienen una relación tan íntima que es imposible estudiarlos separadamente. El pasaje central que trata específicamente con este asunto de la carrera de Satanás es Ezequiel 28, 11 y 19, que ahora lo vamos a leer. En realidad vamos a leer mucho más que 28, 11 y 19 porque es muy interesante. Una porción bien considerable de este contexto de inmediato será estudiada verso por verso, pero en vía de preparación se observará que la revelación acerca de Satanás principia con ese periodo sin fecha entre la creación de los cielos y la tierra en forma perfecta aprobada por su creador en Génesis 1.1 y esos juicios que acompañaron el fin de aquel periodo en el cual la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Basándome en esto, es que yo recientemente les mencioné que hay un espacio que la Biblia no nos menciona y no da detalles, pero es donde se puede presumir, y esa fue la palabra presumir, fue el error que cometí, asumir, lo cometí creo que fue ayer, yo dije asumir o deducir, sería más apropiado, que entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2 hubo un espacio, un periodo, que no sabemos exactamente cuántos años o siglos pudieron haber pasado, para que existiese el juicio donde Satanás es arrojado al lago de fuego, perdón, al lago de fuego no, arrojado a la tierra como castigo, y él en un berrinche destruye todo y Dios de nuevo retoma la tierra para ordenarla. Entonces, dividir la noche del día, delimitar los mares de la tierra, y es ese tipo de acciones que nos describe la Biblia en el Génesis, porque Dios crea todo de manera perfecta. Sus creaciones originalmente son perfectas, se desvían o destruyen en el proceso, en el camino, porque de hecho nosotros somos evidencia de eso, y Satanás en ese tiempo, entre el versículo 1 y el 2, destruyó el planeta y Dios retomó las riendas de la tierra para reordenarla. Entonces vamos a ver más adelante un poco sobre eso. Entonces, se verá que esa extensa porción del profeta Ezequiel es una descripción del más potente de los ángeles. Muy significativo en verdad es el hecho de que se dice más sobre este ángel que sobre cualquier otro. Obviamente no se está refiriendo al ángel de Jehová, que es un ángel especial, un ángel aparte, que ya describimos en clases anteriores, que se está refiriendo a Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. Entonces no entra dentro del grupo de ángeles, pues. Entonces se habla más de Satanás que de cualquier otro ángel de la creación.
del tiempo de la gloria y prístina de la tierra y el pecado inicial angélico. Es razonable esperar que la Biblia provea la información sobre esta historia tan vital y determinante como lo es esta, y lo hace. El contexto inmediato rodea esta profecía de Ezequiel da una crónica de los juicios divinos sobre los enemigos de Israel y según Primera de Crónicas 21:1, Satanás pertenece a ese grupo. Entonces voy a adelantar un poco aquí porque el texto es muy amplio y no quiero tampoco leerme todo el libro, por supuesto. En Ezequiel se habla de Tiro, el rey que se había llenado de vanidad. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender que la Biblia utiliza tipos y antitipos. Ese tipo y antitipo es digamos que una terminología matemática, donde un tipo es el original y el antitipo es el reflejo de ello. Por ejemplo, hay casos en los que Cristo es el tipo de Adán, es decir, el reflejo de Adán. Mientras que Adán fue quien cometió el pecado, Cristo viene a ser el antitipo, es decir, el reflejo de Adán, porque viene a sustituirlo a él en la cruz para poder pagar el pecado original. Es decir, nosotros no somos condenados por nuestros pecados personales, somos condenados por los pecados de Adán y la naturaleza de pecado. Por eso es que no puedes considerar que pierdes la salvación por tus pecados personales. El único pecado porque el que realmente somos condenados es por el pecado de no creer en Cristo, porque fue el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz. Hay un solo pecado por el cual Cristo no murió en la cruz. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando se le presenta el Evangelio a un no creyente y ese no creyente rechaza el Evangelio, él está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien le hace claro el mensaje. En ese instante, cuando tú le dices a un no creyente, cree en Cristo y serás salvo, ese no creyente tiene la oportunidad de estar aislado, donde el Espíritu Santo hace las veces temporalmente de espíritu humano para hacerle claro el mensaje a ese individuo. Si ese individuo lo rechaza, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Es por esa razón que continúa condenado. Entonces, bueno, no quiero extenderme demasiado con ese tema. Hablaremos en su oportunidad sobre eso, pero básicamente de eso se trata. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en el caso de este rey, es el tipo de Satanás, el antitipo de Satanás. Entonces, vamos a leer entonces, antes de este discurso, a un príncipe y a un rey en Tiro, se hace alusión en el capítulo 25 a 4 naciones que son Amón, Moab, Adón y Filistea. Y los mensajes a estos reinos ocupan solo 17 versículos, mientras que el mensaje para Tiro requiere 83 versículos. Tal proporción nos parece algo llamativa, surgiendo así una importancia simbólica de aquella sola ciudad, como Babilonia anteriormente. Tiro era la ciudad comercial del mundo. Mediante el énfasis ya notado se insinúa una elevación del ideal mundano de lo que significa éxito, como en la actualidad lo que significa éxito es a partir del mundo de ultratumba, dejando todo aquí consigo, le parece al mundo un verdadero fracaso. Bien, este mensaje dirigido al rey de Tiro sirve para identificar al personaje en vista con uno de los 40 títulos de los que se le conoce en la Biblia. Como en los salmos mesiánicos se distingue entre David mismo y el más grande hijo, el Mesías, porque Cristo es un antitipo de lo que es David. Por eso la Biblia nos dice que pondré un rey en el trono gobernará eternamente, y no se está refiriendo a que va a ser un heredero directo sanguíneo de David, sino, bueno, de hecho sí, Cristo es un heredero sanguíneo de David, por supuesto, pero no va a ser un ser humano común, va a ser el Dios hecho hombre. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En Ezequiel 28, 11 y 12 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, para poder leer más y entrar en contexto sobre este tema, vamos a revisar la Biblia en 28, 11 al 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy leyendo la Reina Valera, versión Scofield, una Biblia de estudio Scofield, excelente, por cierto, la recomiendo. No me van a pagar nada por eso, por supuesto, simplemente recomendación.
Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, refiriéndonos a tipo y antitipo, está aquí refiriéndose al rey de Tiro. Sin embargo, se está también refiriendo a Satanás. Y entonces nos dice en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En el 17 nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces aquí, en la Biblia de estudio Scofield, él hace mención de, digamos que una anotación sobre el 28:12, donde dice, en ese pasaje, del versículo 12 al 19, como en Isaías 14:9 al 15, el lenguaje va en su significado más allá del rey de Tiro a Satanás, el inspirador, y dirige invisible de toda pompa y soberbia, como las que manifiesta el rey de Tiro. Otros ejemplos de esta manera de dirigirse indirectamente a Satanás son en Génesis 3:14, el 15, en Mateo 16 al 23. Entonces dice, no cabe duda que la visión es de Satanás en su propia persona y va más allá del rey de Tiro, porque el rey de Tiro nunca estaba en el Edén, ni era el querubín grande, protector, en el monte santo de Dios, ni fue echado del monte de entre las piedras de fuego, hasta la tierra donde los reyes miraron en él, y todos se maravillaron sobre él. Entonces ve hace Apocalipsis 20:10. Es decir, la descripción que hace de lo que sucedió y sucederá con Satanás, en alusión aquí al rey de Tiro, se está refiriendo a su vez a Satanás. Es decir, Satanás, ángel, el lucero de la mañana, ángel predilecto de Dios, que fue adornado con piedras preciosas y que de alguna forma fue el predilecto de la creación de los ángeles, se rebeló. Y como he dicho en otras ocasiones, no se revela simplemente cometiendo violación, homicidio o robo, aunque obviamente es homicida, pero homicida de almas y de espíritus, porque lleva a los que le siguen directamente allí, al lago de fuego. Entonces, no solamente él no cometió un pecado de ese tipo, el pecado que cometió fue justamente querer ser igual al Altísimo. Se llenó de soberbia, de vanidad. Y cuando nosotros creemos que por alguna razón tenemos el derecho de juzgar a otro y que evidentemente caemos en eso constantemente, y debemos tener mucho cuidado, estamos tomando la posición de Satanás. Cuando un individuo religioso mira por encima del hombro a otro porque tiene una tendencia de naturaleza de pecado, que es visible, qué sé yo, drogas, alcohol, lo que sea, y dice, oh, mira a este hermano, que ¿cómo es posible que haga esto? Evidentemente esa persona está tomando el puesto de Satanás porque está queriendo ser igual al Altísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ejercer juicio sobre los demás. Porque el hecho de que esta persona tenga una tendencia de naturaleza de pecado que sea visible, no significa que tú seas mejor que ella o tengas el derecho de colocarte en la posición de Dios para juzgar a esa persona. Entonces, el pecado de Satanás fue justamente querer ser igual al Altísimo, querer mostrarse como con el mismo poder de Dios, que obviamente no lo es. Entonces, caer en ese pecado de arrogancia
y eso es lo que sucede con el individuo autorrecto, es que está en una posición en la que siente que tiene el derecho de juzgar al hermano. Entonces, cuando alguien juzga o critica la función de, digamos que la actitud de un cristiano, y más si ese cristiano es el comunicador, la disciplina que le corresponde a esa persona le cae a quien está juzgándolo. Entonces hay que tener mucho cuidado con no caer en esa posición de autorrectitud, de creerse que se está en el derecho de juzgar la función, la vida espiritual de otro hermano. Ese miembro de la familia real le debe y le rinde cuentas exclusivamente a Dios, no a nosotros. Entonces, continuando aquí con el tema de satanología, de lo que nos dice Louis Perry Schaeffer, es necesario dar suprema importancia a estas escrituras cuando se reconoce que contienen no la palabra de un profeta para el rey de Tiro, sino la de Jehová. Una endecha, lo que significa una angustia intensa acompañada por un golpe de pecho, es un término impresionante para describir el pesar de Jehová por los pecadores. ¿Y no es esto siempre así? ¿Falta Jehová jamás en lamentarse por sus criaturas pecadoras? Concediéndose que pudiera haber una aplicación secundaria de este lamento a algún rey de Tiro, tal conjetura tendría un poco valor o significado en vista de los rasgos sobrenaturales que se introducen inmediatamente como: así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se insinúa así que todo el poder creativo en lo que tiene que ver con la sabiduría y hermosura se ve en esta criatura. Tales frases no deben salir de la boca de Dios para aplicarse a un hombre caído, quien además es un rey pagano. Porque obviamente el rey de Tiro era un rey pagano, pero entonces está justamente haciendo la comparación con Satanás. La expresión, sin embargo, concuerda con la verdad al notar que es un mensaje al más alto de los ángeles antes de su caída. En Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No importa mucho si esto se refiere a un Edén prístino o al Edén de Génesis. Satanás ha estado en ambos, pero nadie aseguraría que el rey de Tiro fuese así favorecido. Obviamente no se encontraba en el Edén. El ornamentárselo con joyas sugiere su gran importancia y el lustre de su apariencia. Así con tanto esplendor se exhibió en el huerto del Edén, porque su nombre, Naash, en hebreo, traducido serpiente, quiere decir el reluciente. El apóstol Pablo declara que aún ahora él se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14. Cuando nos metemos en la cabeza la idea de que Satanás es un ser horroroso, con una imagen grotesca, eh, estamos engañándonos. Vamos a decirlo así, me incluyo, porque durante un tiempo pensé que ciertamente era así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando reconocemos que se viste de ángel de luz, sirve para que entendamos que se disfraza de ángel de luz, se muestra como un ángel de luz, porque es la forma de encantar multitudes para hacernos creer que esa es una vía hacia la espiritualidad, que eso es una manera de acercarse a Dios, porque de alguna forma Él es un imitador. Entonces, cuando se acude a ciertos tipos de templos religiosos y se ve que lo menos de lo que se habla es de Cristo, que lo menos es de lo que se habla es del maravilloso regalo y de la obra de Él en la cruz, entonces te das cuenta que efectivamente hay una desviación del mensaje divino, hay una desviación de la palabra de Dios, y tú dices, bueno, pero ¿dónde está Cristo aquí? Y el énfasis en todo momento no es en la gracia, sino en portarse bien, en hacer cosas X o Y. Nosotros no podemos mejorar el mundo, porque cuando tratamos de mejorar el mundo, estamos mejorando el mundo de Satanás. Recuerden que él es el gobernador de este mundo. Entonces, cuando la gente intenta mejorar el mundo de Satanás, y es por esa razón que digo que las Naciones Unidas es satánica, y las instituciones de caridad son satánicas, porque lo que están intentando de alguna forma es mejorar el mundo de Satanás, pero donde el énfasis no está nunca en Cristo. Y el énfasis tiene que ser Cristo en todo momento, porque Él es el centro del universo, Él es quien nos provee absolutamente de todo. Y cuando decimos que algún individuo
está mal económicamente o pasando hambre, no está mal la obra de caridad, pero cuando nosotros nos ponemos como principal objeto de nuestras acciones a Cristo y no es el real motivador y tratamos de ayudar a la persona con pobrecito él, Dios se equivoca, literalmente lo estamos diciendo, o figuradamente lo estamos diciendo, Dios se equivoca a no darle alimento o X condición a este individuo, yo lo voy a mejorar. Entonces, no está mal las obras de caridad, pero el énfasis debe ser que en tu mente, cuando haces una obra de caridad, y lo estudiaremos más adelante cuando hablemos del tema de dar, que dar es infinitamente más grande que diezmar. Entonces, cuando damos, cuando hacemos una obra de bien divino, debemos estar primero en la llenura del Espíritu Santo. Segundo, concentrados en Cristo. Y tercero, es el privilegio, en realidad no es dar para ayudar a la persona, es dar como resultado del agradecimiento por lo que Dios hace por nosotros, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces es una oportunidad maravillosa de conmemorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces dar es infinitamente más grande que diezmar. Entonces, Satanás se disfraza de ángel de luz y es justamente para quitar la atención de Cristo. Y tú ves en centros religiosos como el tema no es central, no es Cristo, no es su obra en la cruz, no es su plan, no es el plan divino, sino el vamos a hacer cierto tipo de rituales, el vamos a tener 10.000 vírgenes y santos y figuras de yeso, o en otra tendencia, otra religión, es el pastor, el bien humano, el abrazar a los hermanos. Entonces, estás desviando realmente la atención y lo menos que se trata es del plan de Dios. Lo menos que se trata es del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hacen énfasis en las obras y no son más que obras de bien humano. Entonces, Satanás se disfraza de ángel de luz y por eso está en la religión, porque precisamente lo que busca es que el cristiano se distraiga en otras cosas que no son Cristo. Entonces se desvía la atención de lo que es realmente importante para la obra del bien humano, la caridad. ¿Qué caridad? Nada. Lo que hace falta es que tú te concentres en el estudio de la palabra de Dios y en la medida que creces de manera natural, sin esfuerzo y con un privilegio grande, no para alcanzar la aprobación de Dios, es un privilegio grande el dar a ese hermano que lo necesita, sin interés de ganarte ningún tipo de vítores. Porque sucede que sales con un gran cheque de $1.000.000 en la televisión diciendo que donaste a los niños pobres. Eso no tiene nada que ver, porque puedes donar una moneda mínima y es una forma de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, la anciana que da una moneda de manera humilde, reconociendo la grandeza de Dios y diciendo, esto es lo único que puedo dar, pero es mi privilegio de retribuir por todo lo mucho que tú me has dado. Y la concentración está en Cristo. Lo demás viene sobrando. Entonces, no es el monto, la cifra en el cheque, es lo que hay en el alma del individuo, el punto de concentración del individuo que tiene el privilegio, reconociendo de que él está simplemente conmemorando esa obra de Cristo en la cruz. Entonces Satanás se viste como ángel de luz para crear una pseudo espiritualidad, distrayendo primero en religiones que no son cristianas, al no creyente, dejándolo allí como no creyente. Y en el creyente, desviándolo para que no se concentre en Cristo. Entonces ves como hay grandes cultos, rituales, que donde está concentrado todo, bien sea en el dinero, en cantar, en arrodillarse, en tratar de hablar en lenguas, ganando gloria para el individuo, donde incluso pastores se sienten y están en la posición de Dios prácticamente. Entonces, autodenominarse profetas, donde hay rituales religiosos. Ojo, yo no estoy criticando al pastor, estoy criticando la religión. La religión es satánica, porque precisamente lo que hace es desviar la atención del cristiano en lo que realmente tiene que ser importante, que es Cristo. La religión es satánica y es vomitiva, porque precisamente lo que hace es la obra de Satanás, haciéndole las veces a Satanás, para que entonces llevando al matadero a las ovejas. Y por cierto, un comentario aparte, en la Biblia nos compara con ovejas
porque la oveja es uno de los animales más estúpidos de la naturaleza. Es un animal que no sabe hacer nada por sí mismo, es un animal que no puede ni alimentarse por sí mismo, es un animal que lo único que hace es pastar. Por eso necesita que alguien lo lleve a pastar. Entonces, por eso nos compara con ovejas. Entonces, nosotros debemos estar claros con este tema, precisamente porque la idea es que entendamos que Satanás está en esas distracciones. Si Cristo no es el centro y si el plan no es el protocolo, si la gracia no es el protocolo de la clase, no es la información espiritual, no es la información correcta, nos están desviando. Y yo estuve por mucho tiempo buscando a Dios en todas partes, religiones de todo tipo, buscando a Dios desesperadamente, una búsqueda desesperada por Dios, hasta que finalmente encontré algo que me hacía realmente libre, porque muchas veces uno siente que está con Dios cantando canciones, que no está nada mal cantar canciones, pero tienes que saber a quién le canta y por qué le canta. Entonces, pero yo tenía ansias por saber más, porque decía, Dios mío, tú tienes que ser mucho más grande que esto. No puede ser que porque yo cierre mis ojos, levante mis manos y cante una canción, ya tú estás satisfecho. Tú debes ser infinitamente más profundo que todo esto. Y efectivamente comenzó a brotar y a aparecer la información. Y entendí que hay muchísimo más allá de lo que nos muestra en la superficie, que nos mantiene drogados con la emoción, que nos mantiene borrachos con el emocionalismo. Por eso dice, no se embriaguen con vino, pero el peor vino es la emoción. Somos veletas que nos llevan las emociones de un lado para otro. Entonces, si logras entender que Dios no está en las emociones, sino que está en su información precisa, veraz, y que no está en ese tipo de cosas que no son más que rituales animalescos, donde la gente grita y se retuerce y se tira al suelo, que es una vergüenza, cuyo vientre es su Dios, cuyo Dios es su vergüenza. Se está refiriendo justamente a eso. Y no habla del vientre como un sobrepeso. Se está hablando del vientre como las emociones se manifiestan en el vientre, en los intestinos. Entonces, esa expresión emocional en la que no existe en ningún momento mensaje divino, no es más que una vergüenza. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad para observar detalladamente y pensar no con las emociones, sino con la mente. Las emociones están dadas para que podamos responder. Son legítimas, pero las emociones están en la carne. Las emociones están allí para que nosotros podamos responder a Dios, pero a través de la información. Claro, existe una emoción, una increíble felicidad de saber que estás conectado con Dios y que vas en camino al crecimiento espiritual, por supuesto, pero la emoción tiene que estar sujeta al pensamiento, a la información, al alma, no al revés, porque entonces somos títeres de nuestras emociones, que nos lleva según la circunstancia. Entonces hay que estar claro con que Satanás se viste de ángel de luz y se encuentra en las religiones porque lo que busca es desviar la atención de Cristo. Y solamente, no me hagan caso, observen un culto, dos cultos, tres cultos, dos, tres misas, y se van a dar cuenta que efectivamente el énfasis no está en Cristo. Lo mencionan, hay una estatua por allá, hay un muñeco de yeso, de madera, hay una que otra mención, pero ¿cuánta información te enseñan? ¿Cuánta información real, precisa hay sobre Cristo en cada culto? ¿Quién es el logos? ¿Por qué el verbo? Entonces allí donde hace énfasis en los idiomas originales, porque hay muchísima información que no se conoce, porque precisamente está oculta, porque muchas veces las traducciones no son precisas, no son exactas. Pero para eso está el pastor, para eso está el comunicador, para que desglose la información, para que puedas entender el trasfondo de todo. Entonces comienzas a buscar el idioma original, el contexto histórico, la geografía. Entonces todo eso te van dando elementos que te sirven para entender más claramente lo que es el mensaje divino. Y esa es la función del comunicador. Adentrar en la información, adentrarse, comparar, analizar y presentar. Por eso es teología sistemática. El comunicador tiene hambre por seguir entendiendo, por seguir aprendiendo, por conocer más y para poder comunicar lo que ha aprendido. Y en la medida que se va alimentando uno de la palabra de Dios, comienza a hacerse libre de ese tipo de cosas. A mí me chocaba muchísimo, sin embargo, yo decía, bueno, si esto es Dios, si esto es
cómo tengo yo que agradarle a Dios, porque luego de un episodio de salud en el que casi pierdo la vida, yo decía, Dios mío, no me toca más que servirte de esta manera porque no conozco otra. Pero para mí era desagradable tener que transformar mi forma de ser con quien me sentía cómodo, siendo como soy, y de pronto decir, tengo que decir este cierto tipo de palabras, gloria a Dios, aleluya, bendecido, que de hecho nosotros no somos quienes para bendecir a nadie, porque las bendiciones es Dios quien las reparte, porque son de Él. Entonces yo sentía que había algo que no me terminaba de encajar. Y abrazar a alguien que estuviese a mi lado, aunque no me fuese agradable, porque simplemente la persona que estaba enfrente lo dijera, entonces yo decía, bueno, ahí tengo que hacerlo. Pero luego me di cuenta de que no era necesario nada de eso. Y comencé a ser libre. Y comencé a despojarme de un montón de cosas. En la medida que creces espiritualmente, comienzas a tener conocimiento de la palabra de Dios, comienzas a tener confianza en Dios, comienzas a ver que no hay razones para comportarte como te dicen que tienes que entrar, como en un molde de galletas que te dice tienes que hacer esto exactamente igual, porque si no, no eres espiritualmente agradable ante Dios. Porque entonces esta es la forma de ser. Y no te dice en ningún momento cambien su forma de sentir o de actuar. Dice, cambien su forma de pensar. Entonces, tú puedes ser tú, porque de hecho Dios respeta la soberanía. Y eso lo veremos más adelante cuando estudiemos al género humano. Entonces vamos a ver que Dios respeta nuestra forma de ser. Es la libre voluntad del individuo. Y respeta la forma de comunicar del comunicador. El mensaje tiene que ser el mismo, pero la forma de hablar del comunicador, Dios no se mete con eso. Dios respeta eso. Entonces, entrar dentro de un patrón, dentro de un marco, dentro de una, digamos, un dibujito en el que me dice tienes que ser de esta forma, tienes que decir este tipo de cosas porque si no, no eres espiritual. Es decir, que Dios te está encasillando en un patrón que la gente se inventó. Y esa es la función de Satanás, distraer a la gente con ese tipo de estupideces para que entonces tú no te orientes al estudio de la palabra de Dios, no te orientes a Cristo, no crezcas espiritualmente y sigas siendo un preso entonces de tu naturaleza de pecado. Pero entonces cuando actúas de esa forma, estás respondiendo a tu naturaleza de pecado porque dice yo soy espiritual, porque soy más espiritual que el otro hermano, porque el otro hermano no habla en lenguas y yo sí. Cosa que también el hablar en lenguas es un don que ya no existe. Tuvo una función muy específica en un momento determinado de la historia y se terminó. Cualquiera que diga hoy en día que hable en lenguas es un mentiroso. Así que hay que estar claros con eso. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, que vamos despojándonos de esas costras, de esa basura que se nos ha inculcado, bien sea porque nosotros en algún momento o fuimos negativos o simplemente teníamos ansias por conocer a Dios y nos metimos en eso, entonces, y sin querernos, unas partes se nos quedaron pegadas y por eso algunas palabras suenan como muy a esa religión. Entonces, pero en la medida que nosotros vamos quitándonos esa costra, porque el individuo es positivo, vamos creciendo y nos vamos despojando de todo eso, de esos grilletes, y y seguimos siendo cada vez más libres. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis estudiantes, mis mafetes, mis discípulos, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, de eso se trata, para que podamos entonces ser libres, despojarnos de la imagen que nos ha sembrado la religión, despojarnos de la imagen que nos ha inventado Satanás. Por eso es importante conocer quién es el enemigo, para saber en qué posición estamos nosotros y descansar en el plan divino, sabiendo que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor sirven para crecer espiritualmente en la medida que vamos aplicando esto y alcanzar la máxima felicidad poniendo nuestros ojos en el máximo consumador de nuestra doctrina, de nuestra fe. Recuerda que la palabra fe significa pistis, es pistis, en lo que creemos, en la doctrina, confianza y creer. ¿Ok? Entonces tiene esas tres connotaciones. Aquello en lo que creemos, es decir, el cuerpo de doctrina, creer, el acto de creer, y confianza, una actitud de descanso. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra doctrina. Eso no tiene nada que ver con emoción, tiene que ver con el acto de creer. Un acto de humildad en la que no existe en ningún momento mérito humano. Recuerden que existen tres métodos de percepción.
el razonamiento, el empirismo y la fe. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de edificación. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras a fin de que en ejecución de tu plan, percepción, inculcación, metabolización y aplicación podamos tener crecimiento espiritual y alcanzar la máxima cima como hemos sido invitados por ti. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.